tal amigos? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy eWolf316 y durante el día de hoy vamos a estar revisando una guía para un nivel de usuario básico. Así que te dejo cordialmente invitado. Si eres un novato y no sabes nada, quieres partir desde cero en esto del TCG Pokémon, este es tu video. Pero antes, saludemos a nuestros auspiciadores. ¿Estás pensando en armar un mazo, pero no sabes invertir en esa carta que es escaso costosa? Te tengo la solución. Nuestros amigos de Proxyhead hacen las Proxys de muy buena calidad, de distintos TCG, incluso cuentan con 2 juegos realizados por ellos, como lo es Luz Eterna y Saint Seiya Cosmos. Hacen envíos a todo Chile, y acá abajo les dejo el link de su Insta para que puedan cotizar, y recuerden que utilizando mi código eWolf316 obtienen un 5% de descuento en el total de su compra. Muchas gracias a nuestros amigos de Proxyhead. Saludamos también a nuestros amigos de Jeremy Toys. La diversión nunca termina. Descubre el catálogo más completo de juguetes, las figuras de anime que harán vibrar a cualquier fan, tus superhéroes favoritos de Marvel y de DC, y por supuesto los clásicos de siempre, esos que nunca pasan de moda, perfecto para coleccionistas, para regalar o para disfrutar sin importar la edad. Recuerda que utilizando mi código eWolf316 obtendrás un 5% de descuento. Encuéntranos en San Antonio 118-144, local 23, Santiago Centro. Jeremy Toys, donde nacen los héroes, las aventuras y la imaginación nunca terminan. Agradecemos a todos nuestros auspiciadores. Pero tú, sí tú, a ti que te gusta este contenido, dale like. Recuerda suscribirte, tocar la campanita para que te lleguen todas las novedades de este canal. Así que nos ayudaría mucho tu comentario, compartir. Yo sé que te gusta esta información, así que cuento contigo y vamos Tal con como el lo dice el video. video, lo que estaremos haciendo hoy es un tutorial básico para jugadores de Pokémon TCG. Esto quiere decir que los jugadores que quieren partir desde cero. Así que los dejo invitados, y los que ya sean un poco más avanzados los invito a seguir viendo mis otros videos del canal, donde tenemos ahí algunas partidas de los Pokémon y los mazos metas del momento. Así que los dejo invitados para que puedan revisar ahí, y lo que vamos a estar viendo durante el día de hoy tiene que ver o traté de desglosarlo por puntos. Bien, por un lado vamos a tener los objetivos del juego, lo que necesitas para jugar. Vamos a dividirlo también por el tipo de Pokémon, bien, o tipo de cartas en el juego Pokémon, mejor dicho. También lo que es la preparación del juego, la estructura del turno, cómo funciona el daño también vamos a revisar, y cosas importantes como las condiciones especiales, y por último cómo nosotros podemos darle finalizado a el juego. Así que dentro de lo que son los tipos de carta y lo que constituye un mazo, vamos a ver por un lado lo que son los Pokémon, los entrenadores y las energías. Bien, vamos a partir por los Pokémon. En los Pokémon podemos tener los Pokémon de tipo básico, que en donde nos va a indicar los puntos de salud o lo que resisten, el tipo al cual corresponde, la cantidad de energías necesarias, su ataque, el nombre, y en el caso que tenga descripción también va a tener un recuadro de texto y el daño que efectúa el Pokémon. Bien, también tenemos por un lado lo que es la debilidad o la resistencia, que en este caso nos indica cuánto es lo que va a ejecutar. El doble, si es que es un ataque, por ejemplo en este caso si fuese un Pokémon tipo siniestro, estos 30 se transformarían a este Pokémon en 60. Y a su vez la resistencia, este Pokémon tiene resistencia por ejemplo al tipo lucha, por ende si es que hay un Pokémon que ataque con 30 a este Pokémon, esos 30 no le afectarían como daño. Vamos a revisar también en la parte inferior cuánto es el coste de retirada. Yo puedo hacer un cambio a través de coste de retirada por turno, y en este caso este Pokémon requiere que descartemos al menos una energía. Hay algunos que no tienen coste de retirada, en este caso este Pokémon tiene 1. Bien, ¿qué otra cosa es importante dentro de los Pokémon? Es que vamos a ver los Pokémon que van evolucionando. La siguiente evolución de Ralts es Kirlia, y aquí podemos ver que va a aparecer como fase 1, sus puntos de vida también cambian, y en este caso por ejemplo tiene ya 2 ataques en donde con 2 energías, mínimo una de tipo psíquica y otra cualquiera, va a pegar 30, y con 2 energías mínimo psíquicas más otra cualquiera va a pegar 60 más. Y aquí podemos revisar que indica el ataque hace 20 puntos de daño más por cada energía unida al Pokémon activo de tu rival. Bien, entonces eso es lo que me refería anteriormente a lo que tiene que ver con el recuadro. ¿Qué otro Pokémon también tenemos? Son los fase 2, y en este caso
Este Pokémon vemos que evoluciona a Kirlia y adicionalmente vemos que es un Pokémon X. ¿Qué quiere decir que sea un Pokémon X? Es que aquí en el recuadro de regla nos indica que cuando es debilitado, el oponente en vez de robar un premio va a robar 2. Bien, también podemos ver que acá tiene sus puntos de vida, el tipo. En este caso tiene una habilidad que no se considera como un ataque, así que técnicamente este Pokémon tiene un ataque con 2 energías de tipo psíquicas más otra cualquiera, o sea, 3 energías, en donde va a pegar 190 y lo que hace es que el Pokémon se cura, por ejemplo, cualquier estado especial, que es algo que vamos a ver también más adelante. Bien, ¿qué otro tipo de Pokémon tenemos? Los Pokémon ahora recientemente ingresados, que son los Mega. ¿Y cuál es la diferenciación? Es que si bien es un Pokémon X, es un Pokémon básico, acá podemos ver que tiene un alto vida, a diferencia, por ejemplo, el Ralts, que estamos viendo que resiste 70, este resiste 270, pero también esa condición hace que tenga un cuadro de regla esta carta, el cual en vez de 2 premios va a robar 3 premios. O sea, recapitulando, vamos a tener Pokémon que dan un premio, y mientras no tenga recuadro de regla como los X, que van a dar 2 premios, y los Mega, que en este caso darían 3. Bien, dentro de lo que son los entrenadores, nos vamos a encontrar con cartas entrenador objeto, que van a ser de color azul. Vamos a tener los partidarios, que van a tener un color anaranjado, y estos solamente se pueden jugar uno por turno, tienen un recuadro de regla de restricción, a diferencia de los objetos que podemos utilizar cuantos queramos durante el turno. Este, como les comentaba, en el primer turno del juego no puede ser jugado, y posteriormente tenemos a los que son los entrenadores, que son herramientas, las cuales podemos unir también a cualquier Pokémon, tanto activo como los de la banca, pero solo puede conllevar una herramienta cada Pokémon. Tenemos también los entrenadores, que son estadio, el cual se comparte su descripción que indique para ambos jugadores. O sea, en el caso de Pueblo de Artamia, si yo busco un Pokémon básico y lo coloco en mi banca, mi oponente también podría hacer uso de ese efecto las veces que la carta lo pueda indicar. Puede ser una o 2 veces dependiendo de lo que tenga como restricción en sí el texto. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Son estas cartas como Ace Spec, que pueden ser estadios, objetos o herramientas, pero al tener esta condición solamente se puede jugar una dentro de lo que es el mazo. Bien, acá también vamos a revisar lo que son las energías, bien, de los distintos tipos de Pokémon. Bien, tenemos en este caso 8 tipos vigentes, en donde está el siniestro, lucha, hierba, eléctrico, lo que es metal, psíquico, fuego y agua. Esas son las energías básicas. ¿Cuántas yo puedo llevar? En este caso, las que yo estime pertinente. Se recomienda a lo menos 10, o puede ser menos dependiendo de la estructura en verdad que uno puede hacer. Pero la gran diferencia que tienen estas cartas vistas anteriormente es que si yo, por ejemplo, quiero tener un Pokémon con el mismo nombre, yo puedo tener en el mazo tan solo 4 copias de esta. Lo mismo que si yo tengo alguna carta como objeto, yo puedo jugar 4 de estas copias. Si yo juego un Ace Spec, recordemos que tan solo podemos tener una copia. Y acá la restricción de las energías, podemos tener las que queramos. Como ejemplo, acá tenemos 7 energías de tipo psíquicas, y tenemos 3 en este mazo de tipo siniestras, dando un total de 10 para este mazo en el ejemplo. Bien, ahora, que es importante también saber dentro de las energías, es que tenemos energías especiales, y estas también van a tener la restricción, al igual que cualquier otra de las cartas, que es hasta tener 4 copias dentro de la baraja. Puedo tener 2, puedo tener 3, pero no puedo pasarme de 4. Y también puedo tener en este caso, por ejemplo, 2 de estas más 2 de estas en la construcción, sí, pero no me puedo pasar de 4. Eso es importante tenerlo en consideración. Y la otra restricción es con los Ace Spec, como lo habíamos visto en el anterior, dentro de lo que es ese entrenador. Nosotros acá en las energías podemos tener
tan solo una copia. Bien, ¿por qué los Ace Spec tienen esta condición? Es porque siempre tienen efectos muy favorables y que claramente sería muy desventajoso si podemos jugar todos los Ace Spec disponibles, pero solamente se puede tener una copia. Eso es lo que debemos tener en consideración como lado más básico dentro de lo que es el juego. Entonces, a modo de resumen, dentro de lo que vamos a ver en estos tipos de cartas, están los Pokémon, que son los que se colocan en tu zona activa o en la banca, tienen puntos de vida, hacen ataques y también algunos tienen habilidades. Algunos son de Pokémon básico, fase 1 o fase 2. Las energías son necesarias para poder hacer estos ataques. Cada ataque indica cuántas energías requiere y recordemos que podemos colocar una por turno. Y los entrenadores, que se dividen en partidarios, que se puede jugar una vez por turno y no en tu primer turno. Los objetos, que podemos jugar cuantos tengamos. Y los estadios, que podemos jugar uno por turno, independiente que tengamos otro con otro nombre, o si tenemos el mismo no podemos utilizar más que uno en ese momento, y sirve para tanto el efecto para mí como para mi adversario. Todos estos entrenadores nos van a ayudar ya sea a robar, a buscar, a curar o mover energías según sea lo que indique el efecto de esa carta. ¿Qué es lo que necesitaremos para empezar a jugar? Una superficie que esté lo más ordenada posible, un mazo con 60 cartas y desde luego nuestros marcadores, en este caso los dados, una moneda y algunos contadores o marcadores para habilidades y todo eso. Eso deberíamos tener por lo menos como mínimo. Bien, entonces pasamos a lo que es la preparación del juego. ¿Qué es lo que hacemos? Barajamos nuestro mazo, lanzamos la moneda para determinar quién parte, puede ser un dado, y dependiendo de eso, quién parte primero y parte segundo, robamos las primeras 7 cartas, vemos si tenemos Pokémon básico, lo colocamos boca abajo, podemos colocar también, porque ese es en el puesto activo, hasta 5 Pokémon básicos también en la banca boca abajo. En el caso eventual de que yo no haya robado ningún Pokémon básico, vamos a llamar a lo que es el Mulligan. Este concepto quiere decir que yo vuelvo a revolver mi mazo, vuelvo a sacar nuevas 7 cartas hasta que me salga un Pokémon básico para colocarlo en el activo, y dependiendo de ello se castiga o se penaliza de cierta forma, en donde mi rival va a poder robar adicionalmente, en este caso, una carta por el número de mulligans que yo ejecute. ¿Y qué pasa si es que tanto yo como mi rival no nos sale el Pokémon básico y tenemos que hacer este mulligan? Eso se anula y no tendríamos que robar adicionalmente. Ahora, si yo tengo mala suerte y nuevamente no me sale y mi oponente ya tuvo, mi oponente empieza a robar ese mulligan adicional después de ese descuento. Bien, debemos colocar hasta los 5 Pokémon básicos una vez que tengamos ya el activo, como lo habíamos comentado hace un momento. Colocamos de inmediato las 6 primeras cartas posteriores a mi robo en lo que son la zona de premios. Recordemos que ni mi oponente ni yo puedo ver qué cartas son las que están en esos premios, y eso es lo que nosotros deberíamos tener como lo básico al momento de preparar el juego. Nos damos el puñito, volteamos el Pokémon básico que tenemos en el activo y los que tengamos en la banca de tenerlos, y comenzamos el duelo robando una carta. Lo que nos lleva a una estructura de turno. ¿Qué es lo que conlleva la estructura de turno? Cada orden, en este caso, de lo que tenemos que hacer es el siguiente. Lo primero es robar cartas. Y créanme que suele ocurrir que se puede olvidar ese punto, que es bastante importante. Pero mi turno inicia al momento de yo robar esa carta. Posteriormente vamos a tener acciones durante el turno, y esto puede ser en cualquier orden antes de declarar mi ataque. Bien, podemos bajar otro Pokémon básico si es que lo robamos, por ejemplo, y lo podemos dejar en la banca. Recordemos que tenemos hasta un máximo de 5. Si ya pasó un turno, o sea, estamos en nuestro segundo turno y tenemos un Pokémon básico, podemos poner un Pokémon fase 1 para poder evolucionar. Bien, recordemos que
solamente podemos evolucionar una vez por turno. O sea, para poder ir a fase 2 tendríamos que ya en nuestro tercer turno poder evolucionar, salvo que exista alguna carta que agilice ese proceso, pero es lo que nosotros deberíamos hacer. Solamente se puede evolucionar una vez por turno. Bien, podemos unir una energía. Esto tanto al Pokémon activo como algunos de nuestros Pokémon que podamos tener, en este caso en la banca. Bien, podemos jugar cartas de entrenador. Bien, recordemos que los objetos pueden ser cualquier cantidad dentro de ese turno. Si vamos a jugar un partidario, siempre y cuando no sea nuestro primer turno, vamos a poder activar este efecto de ese partidario. Podemos activar también las habilidades de nuestro Pokémon. Y posteriormente pasamos a nuestra fase final, que sería declarar el ataque. Y para eso recordemos que es muy necesario tener las energías necesarias para poder hacer ese ataque. Al atacar, obviamente, como lo anticipamos, finaliza el turno. Si el Pokémon de mi rival queda debilitado, yo puedo tomar premio. En este caso puede ser 1, 2 o 3, dependiendo del recuadro de regla que tenga el mismo. Esto nos lleva también a entender cómo funciona el daño. Bien, cada ataque indica el daño, por ejemplo puede ser 60. El Pokémon queda debilitado cuando sus puntos de vida llegan a 0. Si mi Pokémon resiste 60 y mi oponente me ataca con 60 de daño, como el ejemplo, mi Pokémon quedaría en 0 y por ende se debilitaría y mi oponente robaría un premio o 2 o 3 dependiendo según sea el caso, y viceversa. Si yo estoy atacando y el Pokémon de mi rival llega a 0 puntos de vida su Pokémon, yo puedo robar 1, 2 o 3 dependiendo del Pokémon que haya debilitado. El daño, entender si mi Pokémon tiene debilidad o tiene resistencia. Y lo mismo para el Pokémon que estemos atacando. Si el Pokémon que estamos atacando tiene una debilidad, por ejemplo, si hago un ataque de 60, al tener debilidad, este Pokémon va a recibir 120 puntos de daño en vez de esos 60 porque sería el doble. Bien, pero si a su vez el Pokémon tiene resistencia, puede ser menos 30 o menos 20 dependiendo de lo que indique el Pokémon en la parte inferior del mismo. Uno de los puntos también muy importantes que nos vamos a encontrar son las condiciones especiales. Y aquí es importante entender que existe la condición de paralizado, de dormido, de confundido, de envenenado y de quemado. Esas son las 5 condiciones que yo puedo llegar a tener. Bien, ahora es importante que nosotros entendamos un concepto previo que es el check-up, ya que es este chequeo, que es un paso especial que ocurre entre los turnos. Antes de que el juego continúe con el siguiente jugador, tendrás que ocuparte de cualquier condición especial que afecte a tu Pokémon, ya sea dormido, quemado, etc. Bien, ahora vamos a describir qué hace cada condición. El dormido, giras el Pokémon en sentido contrario a las agujas del reloj para mostrar que está dormido. Si un Pokémon está dormido, no puede atacar ni retirarse. Aunque tú tengas el coste de las energías de retirada para poder hacerlo, no se podrá retirar salvo que tengas, en este caso, una carta de cambio. Durante el chequeo de Pokémon se lanza una moneda. Si sale cara, el Pokémon se recupera y se gira la carta directamente como estaba en un inicio, pero si sale cruz, permanece dormido. Otra condición es quemado. Cuando un Pokémon está quemado, colocas un contador de quemado sobre el Pokémon. Durante el chequeo de Pokémon se colocan 2 contadores de daño en el Pokémon que se encuentre quemado. Luego lanzamos la moneda. Si sale cara, el Pokémon se recupera y se elimina el marcador de quemadura, más no es el daño. Un Pokémon no puede tener 2 marcadores de quemadura. Eso quiere decir, si yo tengo un Pokémon con una habilidad y esa habilidad quema, y posteriormente mi ataque de ese Pokémon también, el resultado es que el Pokémon quede quemado, solo se considera la última, que en este caso sería el del ataque. No es que quede quemado por 2, sino que solamente se mantiene esa condición.
Y eso también lo vamos a ver en la condición de la condición de confundido. Acá nosotros giramos el Pokémon confundido con la parte superior de la carta apuntando hacia nosotros, ya quedando como técnicamente de cabeza. Para mostrar esta condición de confundido, si tu Pokémon está confundido, debes lanzar una moneda antes de atacar con ella. Si sale cara, el ataque funciona normalmente, pero si sale cruz, el ataque no ocurre y nosotros nos colocamos 3 contadores de daño sobre el Pokémon que se encuentra en estado confundido. Bien, ¿qué otra condición tenemos? Que es el paralizado. Giramos el Pokémon paralizado en el sentido de las agujas del reloj para mostrar que se encuentra paralizado. Si un Pokémon está paralizado, no puede atacar ni retirarse. Después del siguiente turno del dueño del Pokémon, se recupera durante el chequeo y se gira la carta boca arriba. Bien. La otra condición es envenenado. Cuando un Pokémon esté envenenado, pone un marcador de veneno. Durante el chequeo del Pokémon, pone un contador de daño en un Pokémon envenenado. El Pokémon no puede tener 2 marcadores de veneno, como lo habíamos visto en el ejemplo de quemado. Si un ataque da otro marcador de veneno, la nueva condición de envenenado simplemente se reemplaza por la anterior. Bien. Ahora, ¿cómo eliminamos las condiciones especiales? Cuando un Pokémon evoluciona o se mueve del Pokémon activo a mi banca. Ahí recupera todas las condiciones especiales. Las únicas condiciones especiales que impiden que los Pokémon se puedan retirar, recordemos que son en el estado de dormido y paralizado. Un Pokémon puede tener más de una condición, salvo que, como ya lo vimos, que es quemado, que no puede volver a quedar quemado, y envenenado no puede quedar envenenado, pero un Pokémon sí pudiese quedar dormido y también puede estar quemado o envenenado. Eso se puede acumular, y también la única forma de poder restaurar esto sería que pudiésemos evolucionar o también retirarlo directamente hacia la banca. En el caso que esté paralizado, como no se puede retirar, tendría que ser sí o sí a través de algún objeto que nos ayude, como por ejemplo cambio para pasarlo del activo a lo que es la banca. Pasamos también a uno de los puntos más importantes, que finalmente es el objetivo del juego, y es cómo pongo fin al juego. Y es siempre cuando se ejecuten cualquiera de estas 4 condiciones. Bien, número 1 es que si tú llegas a tomar tus 6 premios que están en juego. Si al momento de tu atacar, quizás ambos tengan 6 premios, pero el oponente solamente tiene un Pokémon activo y no tenga Pokémon en banca, yo debilito con mi ataque al Pokémon de mi rival, y a mi rival, al no tener Pokémon en banca, yo robo mi premio, pero a su vez el juego se finaliza, se da por ganada la partida, ya que mi oponente no tendría Pokémon en su banca para poder dejarlo en el puesto activo. El otro punto que puede ocurrir también es que mi oponente, al momento de iniciar su turno, no tenga cartas que robar en su mazo, y ahí también se daría por perdida la partida. Y el cuarto, que es si es que mi oponente no llegase a conceder porque no tenga nada más que hacer en ese juego. Esas serían las condiciones y el objetivo del juego. Bien amigos, como lo hemos visto hasta el momento, hemos aprendido a través de este tutorial básico para los que están recién comenzando en este mundo del Pokémon TCG a entender cuáles son los objetivos del juego, lo que necesitamos para jugar, los tipos de cartas que podamos encontrar, la preparación del juego, la estructura del turno y en este caso cómo funciona el daño, las condiciones especiales y los que tiene que ver con el objetivo, que es el fin del juego, cómo ponemos fin a una partida. Así que espero que les haya servido. Cuéntenme en los comentarios si tienen alguna duda, déjenlo por favor, recuerden dar like, seguir, en este caso suscribirse, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y nos vemos en un próximo video. Nos estamos viendo muy pronto.